Gloria al Señor. ¿Estamos listos para meditar la palabra del Señor? Amén. Bueno, el domingo compartía con los jóvenes y acerca del corazón, el corazón del hombre, que es donde radica, podemos decirlo así, el problema de el pecado, la humanidad, porque es el corazón del hombre el que busca este mundo, es el corazón del hombre que es perverso. Y también es el corazón del hombre donde Dios quiere obrar, quiere cambiar ese corazón de piedra, ese corazón duro, y poner un corazón de carne que pueda ser sensible a la voz de Dios. Amén. Bueno, Dios quiere seguir tratando con el corazón del hombre, a pesar de que nosotros podamos decir, bueno, ya tengo mucho tiempo de cristiano, o que estemos escudriñando las escrituras, meditando. Es la misma palabra de Dios y es el Espíritu Santo que escudriña nuestro corazón, ¿sí? Y revela también lo que hay dentro de nuestro ser. Y Él quita todas esas cosas que no le agradan y, bueno, va transformándonos. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida podemos enfrentar aflicciones. ¿Cuántos han enfrentado problemas, aflicciones, pruebas? ¿Sí? Ajá, muchas. Enfrentamos esas aflicciones y a veces viene desánimo a nuestra vida. En un momento u otro puede llegar ese desánimo, incluso cansancio. Pero hermanos, ¿dónde encontramos la fortaleza? ¿Dónde encontramos la fortaleza? ¿O dónde vamos en busca de ayuda? ¿Dónde vamos en busca de consuelo? O bueno, ¿qué debemos hacer para no quedarnos ahí en esa angustia, en ese dolor? Y hoy vamos a hablar acerca de la fortaleza del profeta. ¿Dónde encuentra la fortaleza el profeta, en este caso Jeremías? Y vamos al capítulo 15 de Jeremías, verso 20 y 21. Ya tenemos ahí Jeremías 15, 20, 21. Damos lectura a la palabra del Señor. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Dios, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, tú conoces también si estamos tal vez como el profeta, en busca de consuelo, de fortaleza. Y es a ti, oh Dios, que acudimos en esta noche para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tu palabra, oh Dios, también cumpla ese propósito en nuestras vidas y que nosotros podamos tener un oído abierto, un corazón dispuesto también a recibir tu palabra, pero nuestro ser dispuesto a poner esa palabra por obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahorita vamos meditando, ya hemos terminado el capítulo 15 y comenzamos el día de hoy a meditar el capítulo 16, pero podemos ver la historia de Jeremías desde el capítulo 1 hasta lo que llevamos ahora meditando. Y bueno, voy a regresar al capítulo 1 para leer, no casi todo, tal vez como la mitad del capítulo 1, y vaya ahí en su Biblia, capítulo 1. En este capítulo 1 es muy importante porque aquí vemos la elección de Jeremías, el llamado de Jeremías, las dudas de Jeremías. Él se sentía incapaz de poder cumplir la misión que Dios le estaba dando, pero también vemos el mensaje que él iba
a llevar, ¿sí? Bueno, y este capítulo 1 va a tener relevancia en todo el libro de Jeremías. Y vamos a ir viendo algunos versículos, ¿sí? También podemos ver desde este capítulo 1 que Dios le está fortaleciendo, pero también la advertencia de que va a padecer. Pero versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces, primero viene la palabra de Dios y Jeremías recibe el llamado de Dios desde este versículo 4 en adelante. Y en el versículo 5 le dice, antes de que te formases en el vientre te conocí. O sea, antes de haber nacido, Dios ya lo había elegido, ¿sí? Y lo había conocido. Y dice, y sigue diciendo, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, ¿sí? ¿Por qué es importante este capítulo? Porque vamos a ir ahorita al capítulo 15 y dice Jeremías, mejor ni hubiera nacido. Ajá. Antes de que en el vientre de mi madre mejor hubiera muerto. Capítulo 20 también se queja Jeremías de eso, ¿no? Y dice, ¿para qué nací? Pero vemos de que Dios tenía un propósito antes aún de que Jeremías naciera. Y bueno, dice que lo dio por profeta a las naciones, ¿sí? Después en el versículo 6 sabemos lo que dice Jeremías. Dice, Señor, soy un niño, yo no puedo hablar, soy un muchacho. Jeremías se sentía incapaz de llevar a cabo ese llamado de Dios. No tenía experiencia, era joven, ¿sí? Era una persona contra toda una nación. ¿Cómo se sentiría? Seguramente Jeremías tenía menos de 30 años, porque aunque era de una familia sacerdotal, él no había ejercido el sacerdocio hasta ese momento, entonces muy probablemente tendría entre 20 y 30 años, ¿sí? Como algunos jóvenes que están aquí. ¿Cómo se sentirían que Dios les dice, yo te voy a mandar a la nación y toda la nación va a estar en tu contra? Ajá. Incapaz, ¿no? Pero dice en el verso 7, le dice Dios, no digas que soy un niño, ¿sí? Porque tú vas a ir a donde yo te envíe y tú vas a hablar lo que yo te diga. Tú harás lo que yo te mande. Es Dios que lo va a llevar a cumplir esa misión. No es por la capacidad de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, ¿cuándo fue elegido por Dios? Desde antes de que naciera. ¿Qué había hecho Jeremías? ¿Había hecho algo bueno para que Dios lo eligiera? ¿Tenía una gran capacidad antes de nacer? No. Era como cualquier otro, ¿sí? Entonces vemos que es Dios el que va a hacer la obra. Nosotros estamos aquí, Dios nos eligió. ¿Por qué? Porque algo Dios vio en nosotros. Éramos grandes personas, capaces de hacer grandes cosas, de cambiar al mundo. Los 12 discípulos, ¿ustedes los ve? ¿Eran los hombres más ideales para cambiar al mundo? No. Pero Dios los eligió. ¿Quién iba a hacer la obra? Dios. Ajá. Y bueno, después del versículo 9 en adelante hasta el 16, no lo voy a leer todo, pero Dios puso su palabra en la boca de Jeremías. Dice, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y esa palabra tenía poder. La palabra de Dios tiene poder. O sea, la palabra del profeta, porque esa palabra del profeta era palabra de ¿quién? De Dios. Y tenía poder para edificar, pero también para destruir incluso naciones completas. No porque lo que declarara el profeta se iba a cumplir, sino porque Jeremías únicamente decía ¿qué? Lo que Dios ya había dicho. O sea, yo no puedo venir aquí y decir, a lo que yo diga, Dios lo tiene que cumplir, como algunos profetas dicen hoy, ¿no? Dios tiene que respaldar lo que yo diga. No. El profeta habla únicamente lo que Dios le dice, únicamente es un portavoz. No puede decir más, no puede decir menos. Y esa palabra va a tener poder cuando el profeta habla lo que Dios le ha mandado. Entonces, Dios le dice que va a traer una nación del norte para destruir o para castigar a su pueblo, a Judá. En este caso está hablando de ¿quién? De Babilonia. Dios va a traer a Babilonia para destruir a Judá. ¿Por qué? Y nos lo dice todo esto desde el verso 9 hasta el 16. Porque ellos habían quebrantado el pacto.
porque ellos se habían ido tras los ídolos, habían sido infieles a Dios, no habían guardado el mandamiento, ni habían guardado el pacto con Dios. Habían violado el pacto. Pero entonces, en el verso 8, también Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos porque, ¿por qué dice? Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y ponga atención en el verso 18 y verso 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Pudo ver qué es lo mismo que dice en el capítulo 15? Lo que leímos al principio. ¿Sí? Yo te voy a poner como muro, como una muralla. Van a pelear contra ti, o sea, ¿qué va a tener? ¿Va a tener luchas? Sí, pero no te van a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. Si vemos entonces este capítulo, en realidad este capítulo es la temática de todo el libro. El juicio de Dios sobre Judá, el pueblo rechazando la palabra de Dios, Jeremías recibiendo aflicción, pruebas, luchas, persecución, y Dios animando a Jeremías una y otra vez y librándolo de sus enemigos. ¿Sí? Dios animando y levantando al profeta para que continúe su labor, su llamado y su ministerio. Y es que posiblemente después de este capítulo 1, cuando dijo soy un niño, pero después que Dios le dice no, yo voy a estar contigo, ¿sí? Posiblemente este encuentro que tuvo Jeremías con Dios, ¿cómo saldría Jeremías? Con ánimo, con valor, con valentía. Dicen los jóvenes, con toda la actitud. Y salió y dijo, ahora sí voy, nadie me va a poder detener. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo, Dios me lo prometió. Y cuando Dios lo envía a hablar su palabra, ¿qué hace Jeremías? Va y habla la palabra. ¿Sí? Pero ¿qué pasa al enfrentarse a la realidad? Después de años de predicar y no ver resultados, ¿qué comienza? Desánimo. ¿Sí? Esto nos pasa comúnmente, ¿no? Dios nos puede hablar un día, voy a decirlo, podemos ir a un campamento y regresar con toda la actitud, pero después al regresar a las actividades, al ver la realidad, al ver las pruebas, a veces puede venir desánimo. ¿Sí? Llegamos a pensar si realmente Dios nos había elegido, si lo que Dios nos habló fue real o no. Si realmente Él me llamó para que yo le sirviera. Y nuevamente a lo mejor regresamos como Jeremías, es que soy un niño, soy incapaz. O podemos decir, tal vez el problema soy yo, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal, por eso Dios no se ve el avance. Por eso no hay resultados. O la otra posibilidad es, si yo no estoy haciendo algo mal, entonces ¿quién habrá fallado? Dios posiblemente falló. Me engañó y no ha cumplido su palabra. ¿No Jeremías luego como que le dice así a Dios? Parece que le dice a Dios una fuente sin agua, un manantial que se ha secado. Ok. ¿Por qué? Póngase en el lugar de Jeremías. Ahorita vamos a ir al capítulo 15 y para el capítulo 15 ya habrán pasado alrededor de 20 años que Jeremías ha estado predicando. O sea, nosotros lo leemos en un mes, o en unas semanas, o en un día si se lo lee todo corrido. Pero fueron 20 años que estuvo profetizando y no ve ningún avance. Al contrario, el pueblo va de mal en peor. Y entonces Jeremías llega a este punto a dudar si Dios realmente lo ha elegido. Porque vemos los primeros capítulos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
va al templo, habla, lo manda a Dios con los sacerdotes y les habla, va al pueblo y les habla, aún con los reyes, va sin temor y les habla. Pero ya en el capítulo 9, al final del 8 y el 9, ya como comienza a cambiar un poquito la actitud de Jeremías, ¿sí? Jeremías va y habla del juicio sin temor. Imagínense, va ante el rey y le dice, viene un juicio sobre ti si no te arrepientes. Ajá. Entonces, comienza, ya fíjese, ¿recuerda qué rey estaba cuando comenzó a profetizar? Josías. Entonces ya para el capítulo 15 ya Josías murió. Y no sé si sabe cómo murió Josías, ¿no? Bueno, Babilonia se estaba levantando, pero Asiria todavía no había caído, Asiria todavía estaba fuerte. Si usted está en Judá, primero está Siria y después Babilonia. Entonces viene Babilonia y va a atacar a Siria. Y Asiria pide ayuda a Egipto, que está más abajo de Judá. Entonces sale Faraón Necao y va a unirse a Siria para detener a Babilonia. Pero entonces dijo Josías, bueno, me conviene quedar bien con Babilonia, que es la nación que se está levantando. Y entonces sale y hace guerra contra Egipto, contra Necao, el faraón, y lo matan. Ajá. Matan a Josías. Aunque Josías fue un rey bueno, hizo la voluntad de Dios, pero ya Dios había determinado un juicio contra Judá. Ahora, a lo que voy es esto. Ya Jeremías, después de 20 años, ya está habiendo cumplido todo lo que él había dicho. Ya mataron al rey, ya vino Egipto y los venció. Asiria no pudo detener a Babilonia, ni aunque se unió con Egipto. Hay una famosa batalla en Carquemis. Babilonia derrota a Siria y a Egipto. Juntos, no pudieron contra Babilonia. Entonces se está levantando. Seguramente ya habían habido muertos por estas guerras, ¿sí? Se está cumpliendo y no era algo agradable. Aunque él vea cumplido, ¿qué está viendo? Guerra en su nación. Bueno, al final del capítulo 11, no sé si recuerda, cuando meditamos este capítulo, ya la vida de Jeremías corre peligro. Antes, en el capítulo 8 y 9, ya Jeremías había lamentado por todo lo que veía, ¿no? Está viendo que ya hay muertos, que ya Judá va cayendo, aunque todavía tiene reyes y está independiente. No está del todo independiente, porque Faraón, cuando los derrotó, había puesto al que él quiso, había quitado al rey y había puesto a otro rey. Entonces, en el capítulo 11 al final, la vida de Jeremías corre peligro por sus mismos familiares y amigos. Dice que estaban tramando un complot para matarlo, ¿sí? Del verso 18 en adelante. Lo querían matar. Le dicen, no sigas hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden estar así? Que dicen sus familiares, ya no me hables. Ya no me hables. Y hasta pensamos que nuestra vida corre peligro. Bueno, capítulo 12 al principio, ¿cómo comienza? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tiene bien todos los que se portan deslealmente? ¿Qué pasa en el capítulo 12? Ya hay una queja de Jeremías directamente contra Dios. Dice, tú eres un Dios justo y entonces ¿por qué permites que suceda esto? ¿Por qué permites que los malos prosperen? ¿Por qué permites que los que se portan deslealmente les vaya bien? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Si se acuerda ahí en el versículo
5, 12:5. ¿Qué le dice Dios? Corriste con los que van de a pie y te cansaste. Ahora, cuando corras contra un caballo, o sea, hiciste una carrera contra otro igual que tú, otro hombre, y te cansaste. Ahora, cuando corras con un caballo, ¿sí? ¿Cómo vas a quedar? O sea, si estas pequeñas pruebas que has visto hasta ahora te hacen flaquear, ¿cómo vas a soportar cuando vengan las pruebas reales? No podrás pasarlas. O sea, imagínense, un niño de primaria. ¿Cuántos han tenido hijos en la primaria? Y luego llegan y tuvieron un examen. ¿Y qué le dice su hijo? Es que estuvo muy difícil el examen, no, es imposible pasarlo. ¿Sí? ¿Han llegado así los niños? Estuvo muy difícil. Pero después ese niño crece y ya va a la universidad. Y cuando ve sus exámenes de primaria, ¿qué dicen? Ay, qué fácil estaba. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Es como, bueno, ahorita, los jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes, ¿sí? Si no les compran el celular que querían, ya se les acabó el mundo, ¿sí? Se les acabó el mundo. O una persona está trabajando y no le dan el puesto en su trabajo que él quería, ¿cómo se siente? O el joven, la jovencita que lo dejó su novio o su novia. No, el mundo se acabó. El mundo se acabó. Pero Dios le dice, entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas reales? Es como ese niño de primaria, si te quejas por eso cuando presentes tu examen profesional, ajá, estás haciendo un examen de primaria y te estás quejando, le dice Dios a Jeremías. ¿Por qué? Porque hasta ahorita nada más has visto a Egipto que viene, has visto que han muerto unos cuantos, pero ¿qué va a pasar cuando venga a Babilonia? ¿Qué va a pasar cuando te azoten? ¿Qué va a pasar cuando te metan a la cárcel? ¿Qué va a pasar cuando... Bueno, no le dijo Dios eso, ¿no? Pero eso iba a pasar, Jeremías. ¿Qué va a pasar cuando te metan a un pozo lleno de lodo, sin agua? Por eso le dice, ahorita que con los que corren, los que van de a pie, te cansas. Cuando compitas contra los que van a caballo, a ver qué vas a hacer. A veces vemos así las pruebas que estamos pasando, ¿sí? Pero ya cuando lo ha pasado y ha madurado espiritualmente, ¿qué dice de esas pruebas? No, me estaba ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a soportar entonces cuando vea toda esa destrucción? Y lo vemos, ¿no? Más adelante, cómo habla en Lamentaciones, por ejemplo, de lo que él vio. Ajá. Sí, realmente fue algo terrible, pero él se mantuvo firme. Y entonces, así llegamos al capítulo 14, ajá, verso 17. Vemos algo más aquí. Vemos el sufrimiento, el lamento del profeta. Ujú. Cómo derrama sus lágrimas. Y en realidad, ese sentimiento del profeta deja ver que también es el mismo sentimiento de Dios. Dios también llora por su pueblo. Ujú. Pero después de algunas preguntas que hace en el versículo 19 en adelante, no sabemos exactamente si aquí es la voz del profeta o la voz del pueblo, pero son estas preguntas que hace. ¿Será que Dios ha desechado por completo a su pueblo? ¿Será que Dios ha llegado incluso a odiar a su pueblo por lo que está sufriendo? La herida que tiene, dice, ¿no tendrá ya remedio? O sea, ¿no hay esperanza ya de una restauración para el pueblo? No sé si está hablando Jeremías o son palabras del pueblo. Sería muy lamentable que fueran palabras del pueblo por lo que sigue, que reconocen, dice, sabemos que hemos pecado contra ti, nosotros y nuestros padres hemos pecado. Y dice, pero Señor, pedimos que actúes,
por amor a tu propio nombre, para que tu glorioso nombre no sea deshonrado ante todas las naciones. Parece que está bien esto, y sí, claro, Dios actúa por amor a su nombre. Pero si es el pueblo, digo, es lamentable, porque sigue diciendo, esperamos, Señor, que tú seas fiel a tu pacto. Sé fiel a tu pacto. Y terminan diciendo en el verso 22, sabemos que los ídolos nada pueden hacer. Esos ídolos en quien hemos confiado no pueden dar lluvia. Solamente tú eres el que nos puedes bendecir con lluvia, porque había una sequía terrible. Entonces digo que sería lamentable si fue el pueblo, porque reconociendo todas estas cosas, no se arrepentían, seguían en sus pecados. Sería terrible que reconociéramos, sí, sé que Dios es real, sí, sé que Dios es poderoso, sé que Dios es santo, sé que Él es el único Dios verdadero, sé que Él es fiel a su pacto. Pero sobre todo eso, seguimos en nuestro propio camino. ¿No sería lamentable? Bueno, ahora, la respuesta de Dios viene en el capítulo 15, no lo voy a leer todo, o más bien no lo voy a leer, pero ya son pasajes que hemos meditado. Dios le dice, pues mira, aunque estuviera Moisés, aunque estuviera Samuel rogando por el pueblo, porque se acuerda que Moisés también intercedió por el pueblo y Dios no los destruyó. Pues aunque estuvieran ellos, ya el juicio está decretado. Ya no hay vuelta atrás. Vendrá muerte, cautiverio, hambre, enfermedad. Las viudas, dice en el verso 8, las viudas se van a multiplicar como la arena del mar. Me llamó mucho la atención esta expresión. O sea, van a ser tantas como la arena del mar. ¿Pero por qué me llamó la atención? Porque se acuerda la promesa de Dios a Abraham. Tu descendencia va a ser como la arena del mar. Pero ahora, esa arena del mar, que era la descendencia de Abraham, por ser infieles, dice, así van a ser ahora las viudas, como la arena del mar. Y tantas. Ok, vamos al versículo 10. Una vez más, el profeta. En el 15:10 hay una queja. Jeremías se encuentra entre la espada y la pared. Dios lo había llamado, lo había enviado a dar su palabra. Jeremías en realidad amaba a su pueblo y lo amaba mucho. Si usted ve la historia de Jeremías, amaba a su pueblo. Porque al final, cuando viene Nabucodonosor y destruye totalmente a Jerusalén, ¿se acuerda lo que le manda decir Nabucodonosor a Jeremías? Vente conmigo, yo te voy a hacer bien, vas a estar bien, te voy a cuidar. Porque lo mandó a sacar de allá del pozo donde lo tenían encarcelado. Te voy a dar de comer, vas a estar bien. ¿Y qué dice Jeremías? No, me quedo aquí con este pueblo que me metió ahí al pozo y que me metió a la cárcel y que me azotó para seguir hablándoles la palabra de Dios. Y se queda con el pueblo. O sea, ¿el profeta amaba a su pueblo? Claro que amaba a su pueblo, ¿sí? Y le dolía ver ese sufrimiento, pero este pueblo lo aborrece, lo desprecia, lo rechaza por llevar precisamente la palabra de Dios. Pero él debía seguir siendo el vocero de Dios. Debía todavía llevar ese mensaje de Dios, aunque esto seguramente le traería más problemas. Fíjese cómo dice el verso 10, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. No le debo a nadie, nadie me debe, pero todos me maldicen. Ay, madre mía, cómo sufro. Dice Reina Valera o una versión internacional, me diste a luz como un hombre de contienda y discordia.
Vine a este mundo nada más para tener pleitos, contiendas, por llevar la palabra de Dios. Y el profeta prefería no haber nacido, ¿sí? Viendo esta realidad, que en este mundo solo podía tener este conflicto, con un pueblo que era idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, ¿sí? Pero ¿se acuerda lo que le dije al principio del capítulo 1? Que le dijo Dios: yo te elegí antes de que nacieras. Versículo 11, de ahí mismo. Dice aquí en la Reina Valera, dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto si aún yo he orado por ellos, he pedido por ellos, he intercedido por ellos? ¿Sí? En otras versiones dicen que Dios le está diciendo a Jeremías: mira, después cuando estén en la aflicción van a venir y van a pedir que tú ores por ellos. Es difícil este versículo traducir, pero sea el profeta que ha dicho yo he orado por ellos, es correcto. Pero también Dios que le está diciendo después van a venir a pedirte que ores por ellos, también es correcto, porque el pueblo después viene y le dice: intercede por nosotros. Bueno, aunque he sufrido, aunque he pedido por ellos, dice el versículo 13, dice, bueno, desde el 12, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? O sea, ¿puede alguno romper una barra de hierro con sus fuerzas? No. Entonces está diciendo, ¿puede este pueblo quitarse el castigo? No. No. Y ya después en el verso 13 y 14 le dice, el castigo es inminente. Dios está airado con Judá y la ira de Dios es como un fuego que no se puede apagar. O sea, ya está determinado. Entonces, ahora sí, en el versículo 15 que leímos al principio del culto, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías clama a Dios pidiendo que lo libre de sus enemigos. Dice, Dios, tú sabes mi situación, tú conoces cómo estoy. Y hermanos, Dios conoce nuestra vida. Dios conoce lo que estamos pasando, pero también conoce lo que estamos sintiendo y pensando. Incluso parece que es como un reclamo. Que si está en esta condición, es por hablar su palabra, ¿no? Es por amor a tu nombre, le dice ahí, ¿no? Por amor a ti sufro estas afrentas. No sé si le está diciendo, mira cuánto te amo, o le está diciendo, pues si es por ti que estoy sufriendo, entonces ayúdame, Dios. Pero muchas veces estamos así diciéndole a Dios, Señor, estoy viviendo y yo quiero hacer tu voluntad. Y posiblemente hasta le reclamamos, entonces, ¿por qué estoy viviendo así? Si yo lo que quiero es hacer tu voluntad. ¿Nadie ha pasado esto? ¿Nadie ha pensado esto? En medio de esta situación, ya vimos toda la situación de Jeremías. En medio de esta situación, entonces, ¿dónde puede encontrar fortaleza y consuelo el profeta? ¿Dónde? Si aún parece que Dios pareciera que no lo escucha. Entonces, en el verso 16 dice, es aquí, hermanos, antes de leerlo, donde la vida espiritual de una persona, su comunión con Dios va a influir en que permanezca firme o que caiga. Cuando llega a este punto, ¿sí? De acuerdo a cómo tenga su comunión con Dios, va a influir en que pueda permanecer firme. Fíjese, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Verso 17.
No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Ujú. Sin una comunión y una dependencia total de Dios y de su palabra, será imposible encontrar fortaleza en otro lado. Puede ir con un psicólogo, lo que usted quiera, pero no va a encontrar la solución. Podemos ver entonces aquí cuál era la vida del profeta. ¿Cómo era el profeta? ¿Sí? Dice, cuando fui a tu palabra, dice, hallé tu palabra, ¿y qué hice? La comí. ¿Qué quiere decir la comí? Me alimenté de ella. Esta palabra akal, en hebreo, es alimentar o sustentar. Me sustenté de ella, pero también sabe qué quiere decir disfrutar o abrazar. Entonces, cuando encontré tu palabra, ¿qué hice? Me aferré a ella, abracé tu palabra, disfruté tu palabra. Ahora recuerde, Salmo 1, verso 2. ¿Alguien recuerda Salmo 1, verso 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Esta persona bienaventurada, y Jeremías conocía, no sé si ya conocía este salmo, si ya estaba este salmo, pero hace referencia en este y en otro capítulo aparte de ese salmo. Ajá. Pero se deleitaba en esa palabra. En la ley de Jehová está su delicia. Jeremías vivía esta vida, era bienaventurado. Ajá. Pero piense otra cosa, dice que era alegría, dice aquí en el verso 16, ¿no? Es mi gozo y mi alegría tu palabra. Ahora piense tantito en cuál era la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado a Jeremías? Viene juicio, viene destrucción, ¿sí? Estoy levantando a Babilonia. Esa era la palabra que Dios le había dado. Aparte de otras palabras, claro. Pero a él le había dado esa palabra. Y dice, es mi deleite. Porque es un plan perfecto. Dios tenía un propósito. Y en medio de eso Dios quería restaurar a su pueblo. Dios estaba haciéndolo pasar por fuego para purificarlo. ¿Quién es la persona bienaventurada? Nos dice el Salmo 1. Aquel que se deleita en la ley de Dios. Aunque en ese momento esa palabra pueda ser de juicio. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios y Dios le da una palabra de reprensión, ¿qué debe hacer? Deleítese, deleítese. ¿Por qué? Porque eso es muestra del amor de Dios. ¿Sí? Deleítese que Dios lo está corrigiendo. Sería peor que Dios le dijera, ¿sabes qué? Vete por tu camino donde tú quieras. ¿No sería peor? Ajá. Es como un padre que le dice a su hijo, ¿quieres hacer esto? Hazlo, vete. ¿Quieres ir para aquí y para allá? Hazlo. Y le da permiso de todo. ¿Ese padre ama a su hijo? No. El que lo corrige, el que lo disciplina, ese padre ama a su hijo. Uh-huh. Algo bien importante aquí que dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. En otras versiones dice, porque llevo tu nombre. Recordemos qué significa cuando dice, di a conocer mi nombre, por ejemplo, que dice Dios. ¿Sí? No nada más está diciendo, bueno, me llamo Adonai o Yahvé. Ajá. No se refiere solamente a eso. Recordemos que para los judíos el nombre representa a la persona, a su ser, su naturaleza. Por eso muchas de las personas dicen, por eso te llamas así, ¿no? O los profetas incluso, su nombre tiene un significado de acuerdo a su misión, ¿no? Que Dios le había dado. Ajá. Dios a veces cambia el nombre a una persona. Ajá.
Porque el nombre, ¿qué simboliza? Lo que es. Entonces cuando dice, yo llevo tu nombre, ¿qué es? Yo llevo la misma naturaleza que tú. Tu nombre está sobre mí. Cuando decimos, tu nombre está sobre mí, ¿qué decimos? Ajá. Estoy reflejando tu imagen, tu naturaleza. Ujú. El profeta llevaba esa naturaleza de Dios en él mismo. No solo leía la palabra o meditaba en ella, se deleitaba, pero esa palabra la hacía parte de él mismo, a tal grado de que su vida, ajá, era un reflejo de Dios. Y él, ¿qué dice ahí más adelante en el verso 17? Yo rechacé esa vida de los impíos. No me senté en compañía de esos burladores. También el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Esa palabra escarnecedores es burladores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uh-huh. Entonces vemos que Jeremías tenía esta vida de comunión con Dios. ¿Sí? No anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se había sentado. Dice, no me senté en compañía de burladores, de esos que se burlan de Dios, de que se mofan de Dios. Eso de sentarse también quiere decir morar o habitar, ¿sí? Con ellos. No, yo no habité con ellos, yo no seguía sus caminos. Es más, dice ahí este verso 17, ni me engreí a causa de tu profecía, más bien me senté solo porque me llenaste de indignación. Ni tampoco yo me alegraba a llevar esa palabra de juicio contra ellos, sino más bien yo me indignaba al ver el pecado de ellos y la dureza de su corazón. ¿Sí? Bueno, dice Nueva Traducción Viviente, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Pero entonces viene el versículo 18, la pregunta del profeta. Si yo estoy viviendo todo esto, si yo estoy teniendo comunión contigo, si yo estoy meditando, ¿por qué todavía sigo sufriendo? El verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Por qué todavía tengo la herida abierta y no ha curado? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ajá. ¿Serás como una ilusión, oh Dios, que me hablaste allá en el capítulo 1 y tal vez fue nada más mi imaginación? ¿Será algo ilusorio que Dios le había hablado a Jeremías? ¿Será como una fuente sin agua? ¿Sí? Ah. Se ve entonces que Jeremías de alguna manera está como acusando a Dios. Y hasta posiblemente habrá pensado, no puedo depender de Dios o confiar en Dios. Estaba, voy a decirlo así, deprimido por completo Jeremías. Porque decir, si ni Dios me puede ayudar, entonces viene la pregunta, ¿será que Dios ha fallado? No. Estaba recordando Jeremías el capítulo 1, lo que Dios le había dicho cuando lo llamó, yo voy a estar contigo, pero lo siguen persiguiendo. Más adelante en el capítulo, ahorita le digo, 19 y 20, lo meten a la cárcel, lo azotan, lo meten a la cárcel. ¿Será que Dios había fallado? Dios le había dicho, te voy a librar de tus enemigos, pero ahí siguen. Hermanos, ¿será que Dios nos ha fallado? ¿Usted está llevando una vida como Jeremías? Se deleita en la palabra de Dios, la come, se aferra a esa palabra de Dios, busca de Dios, medita su palabra
Y no nada más para leerla, para cumplirla. Jeremías, usted recuerda todo, le decía a Dios, haz esto, ¿y qué hacía él? Iba. Lleva este cinto hasta allá, hasta el Éufrates, y iba hasta allá. Ahora ve a recogerlo, iba y lo traía. Cómprate una vasija y ve y rómpela. Ve y háblales. Y él hacía lo que Dios le decía. Y yo le pregunto a usted, ¿está viviendo como Jeremías? ¿Está llevando esa vida? Dice, sí, estoy llevando. Entonces posiblemente se pregunta lo mismo que Jeremías, ¿no? Dios habrá fallado. Y vamos al último punto. Tal vez, verso 19 en adelante, no es la respuesta que Jeremías esperaba, ¿sí? Tal vez Jeremías esperaba, sí, Jeremías está sufriendo mucho. ¿Sí? Cuando estamos nosotros angustiados, llorando, queremos que Dios nos diga, sí, sufres. ¿Cómo sufres? Sufres mucho. Ya no vas a sufrir, voy a detener ese sufrimiento. Tienes razón, Jeremías, creo que ya estuvo bien de sufrimiento. No fue la respuesta de Dios. Más bien le dice Dios, si quieres seguir siendo mi profeta, arrepiéntete y vuélvete a mí. Si vas a continuar sirviéndome, hay condiciones que debes cumplir. Fíjese, verso 19, dice en Nueva Traducción Viviente, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré. O sea, ¿qué debe haber? Arrepentimiento. Regresar a Dios es arrepentirse. Le está diciendo Dios a Jeremías, arrepiéntete de lo que estás pensando. Vuélvete a mí para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. ¿Sí? Tienes tú que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Esta sería la palabra de aliento. Hermano, ¿está sufriendo usted? ¿Quiere que Dios lo anime de esta manera? Arrepiéntete de lo que estás pensando. Vuélvete a mí. ¿Sí? Hay algo que debemos pensar aquí. Aún el profeta necesitaba ser restaurado. Para esto, ¿qué debía hacer él? Volverse a Dios. Si quería seguir sirviéndole, si quería seguir siendo el profeta, el vocero de Dios, debía continuar en comunión con Dios. Es únicamente en Él y su palabra donde encontramos fortaleza. Aunque Jeremías había sido fiel a Dios, había sido fiel en su vida, había llevado su mensaje, Dios demandaba mayor compromiso y mayor fidelidad. Hermano, usted puede decir, yo he sido fiel a Dios. Pues Dios le está diciendo, necesitas más compromiso y más fidelidad. Necesitas seguir caminando y necesitas seguir volviéndote a mí. Cada día. ¿Sí? Claro, si ni siquiera como Jeremías, pues todavía más, ¿no? Pero aún Jeremías necesitaba, Dios estaba demandando mayor compromiso. Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Quiere limpiar todo lo que está ahí, hasta lo que a veces ni nosotros sabemos, ¿sí? Para que podamos amarlo de todo corazón, pero de un corazón limpio, ¿sí? Quiere limpiar lo que haya en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos entregarnos por completo a Él. Solamente siendo más fieles a Dios, ¿sí? Sus enemigos, podrá hacerle frente a sus enemigos y ellos se van a convertir a Él. Pero le dice, pero tú no te conviertas a ellos. Nueva Versión Internacional dice, si evitas hablar en vano, o sea, esas palabras que estás hablando son en vano, y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. ¿El mundo qué va a procurar?
que nosotros nos convirtamos a ellos, que pensemos como ellos. Ujú. Posiblemente Jeremías fue tentado, y sí, más adelante, ¿no? Fue tentado a hablar de la palabra de Dios. Dice, ya no quiero hablar la palabra de Dios, más adelante va a decirlo, ¿no? Posiblemente fue tentado a decir, Señor, no cumplas esa palabra de juicio, y por eso él oraba por el pueblo. No traigas esa destrucción que estás diciendo. Pero aún él mismo, al ver al pueblo, se indignaba. ¿Qué será entonces hablar lo que vale la pena? Precisamente, ¿sí? De lo que se ha estado alimentando. ¿De qué se había estado alimentando? De la palabra de Dios, el profeta. Y déjeme decirle, bueno, no voy a decir cuándo, ¿no? Pero en unas semanas o meses atrás, yo estaba desanimado, ¿sí? Por ciertas situaciones, por que no salen las cosas como uno a veces planea o piensa o quiere. Y hay que pararse aquí y hablar la palabra de Dios. Y a veces dar ánimo al que está desanimado. Así le dice a Jeremías. Diríamos los mexicanos, deja ya de decir tonterías y sigue hablando la palabra de Dios. Ya no te estés quejando y sigue hablando la palabra de Dios. Necesito más compromiso de ti, más fidelidad. No le digo que no llevemos nuestras quejas delante de Dios, porque aunque no se queje, Dios conoce su corazón. ¿Sí? Pero llega un momento en que Dios le dice, ya, levántate. ¿Sí? Sigue siendo fiel a mí. Es precisamente esa palabra que se había estado alimentando que él debía seguir hablando. ¿Sí? Por eso es bien importante que nos alimentemos cada día de esa palabra de Dios. En ella encontramos que fortaleza en medio de la aflicción. ¿Se acuerda de Santiago 4:8? Y ahorita ahí lo van a poner en la pantalla. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ustedes de doble ánimo, que a veces sí, que a veces no, purifiquen vuestros corazones. ¿Pero qué dice? Acérquense a Dios, vuélvanse a Dios. Y termina diciendo ese capítulo 15, verso 20 de Jeremías. Jeremías 15, verso 20. Termina diciendo, si tú haces eso, o sea, si te vuelves a mí, te arrepientes y sigues siendo fiel a mí, no le da una promesa nueva, le da la misma promesa que le había dado al principio, pero le vuelvo a recordar, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No es lo mismo que Dios o que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20. ¿Sí? Enséñeles, o sea, prediquen, que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es la misma promesa que le dio a Jeremías. Yo estoy con ustedes. Juan 16:33, Jesús también les dice a sus discípulos, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vendrán aflicciones? Sí. Pero hermanos, confiemos. Yo he vencido al mundo. ¿Qué demanda entonces Dios de nosotros? Mayor fidelidad, mayor compromiso, mayor búsqueda de Él. Solamente así podremos encontrar fortaleza. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, y esto podemos decir confiadamente, hermanos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Sí?
¿Esa es nuestra confianza? A lo mejor nos los dijo hace 10 años, pero ahora nos los vuelve a recordar. ¿Dónde encontramos fortaleza, hermanos? Únicamente en la palabra de Dios. A lo mejor ha tenido usted esa clase de duda y ese reclamo a Dios. ¿Por qué sigo sufriendo si yo hago tu voluntad? ¿Cómo está viviendo usted su vida espiritual, hermano? ¿Dónde encontramos entonces esa fortaleza? Debemos arrepentirnos, como Dios le dijo al profeta, convertirnos a Dios. Y entonces dice, yo te voy a restaurar y te voy a hacer mi portavoz, o sea, mi profeta. ¿Pero estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Sí? Amén. Póngase en pie, hermano. Pues Dios nos dice más fidelidad, más compromiso. Oremos al Señor. Padre, estamos delante de ti. Tú conoces, oh Dios, nuestra vida. Incluso esas dudas o reclamos que hemos tenido hacia ti. Y perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Y así como tú dices en tu palabra, vuélvete a mí, conviértete a mí, y entonces yo te voy a restaurar. Y entonces podrán pelear contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo. Permítenos, oh Dios, ser cada día más fieles a ti. Nos comprometemos en este día, oh Dios, a seguir buscándote, a seguir buscando tu fortaleza. Dios, agradecemos en esta hora tu bondad, tu misericordia. Señor, porque tú ya has vencido al mundo y podemos tener esa confianza que tú eres nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Este mundo tratará de destruirnos, de destruir el cristianismo, de destruir tu iglesia, pero nosotros permaneceremos fieles, oh Dios, hablando tu palabra, hablando tu voluntad, oh Dios, y viviendo en esa voluntad tuya, teniendo tu nombre en nosotros, Padre. En esta hora toma nuestras vidas, levántanos una vez más para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar.